Hola, soy Sofía. Y mi padre intentó comprar mi silencio y mis sueños por $50,000. Me puso un contrato enfrente y me dijo que firmara mi renuncia a la familia, a mi herencia, a todo lo que me correspondía, a cambio de una suma que para él era calderilla, pero que para mí representaba el precio final de mi humillación. Fue el momento en que entendí que para mi propia sangre, yo no era más que un mal negocio. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu valor tiene un precio y uno muy bajo? Antes de contarte qué había en esos papeles y la frase exacta que usó para destrozarme ese día, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó segundos después de que me ofreciera su pluma para firmar mi propia exclusión. Mi vida siempre ha sido una contradicción andante. A mis 25 años, mientras mis compañeros de doctorado en física cuántica en la Universidad de Miami luchaban por becas y vivían de fideos instantáneos, yo pertenecía a una de las familias más adineradas de la ciudad. Pero ese dinero nunca se sintió mío. Mi padre, Ricardo, un titán de los negocios inmobiliarios, veía mi pasión por la ciencia como un pasatiempo costoso, una excentricidad vergonzosa. Mientras tanto, mi hermano mayor, Alejandro, era el hijo pródigo. Mi padre le financió un condominio de lujo en Brickell y le regaló un Porsche deportivo por su cumpleaños, celebrando sus inversiones, que no eran más que caprichos pagados con la fortuna familiar. Para mí, solo había un apoyo mínimo, acompañado siempre de la misma sugerencia. Sofía, ¿cuándo vas a dejar esos jueguitos y buscar un trabajo de verdad? El desprecio no era solo financiero, era algo mucho más profundo. Se manifestaba en cada cena familiar, en cada reunión social. Cuando los amigos de mi padre me preguntaban a qué me dedicaba, antes de que yo pudiera responder, él intervenía con una risa condescendiente. «Oh, Sofía está haciendo un experimento. Algo con átomos. ¿Verdad, hija?» Luego cambiaba de tema rápidamente para hablar de la última adquisición de Alejandro. Sentía cómo sus palabras me reducían a una caricatura, a la niña rara y soñadora que se negaba a crecer. Yo intentaba explicar la importancia de mi investigación sobre computación cuántica, pero sus ojos se perdían en la distancia, aburridos. Para él, si algo no podía traducirse inmediatamente en un retorno de inversión tangible, simplemente no tenía valor. Era una anulación intelectual constante, un recordatorio diario de que en su mundo yo no encajaba. Recuerdo una Navidad, hace apenas un par de años. Estábamos todos en la mansión de Key Biscayne. Mi padre levantó su copa para un brindis. «Por Alejandro», dijo, con el pecho inflado de orgullo, que este año cerró su primer gran negocio y sigue engrandeciendo el legado de esta familia. Todos aplaudieron. Luego, giró su mirada hacia mí, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, añadió, «Y por Sofía, que algún día encuentre lo que busca, o a alguien que la mantenga, porque de mirar las estrellas no se vive». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Vi a mi hermano sonreír con arrogancia, disfrutando de mi humillación pública. Esa noche, me encerré en mi antigua habitación y lloré abrazada al viejo telescopio que mi madre me regaló antes de morir. Era lo único que me quedaba de alguien que sí creyó en mí. La llamada llegó un martes por la mañana, interrumpiendo una simulación compleja en el laboratorio de la universidad. Era la asistente de mi padre, una mujer con una voz tan fría y eficiente como el acero. «Señorita Sofía, su padre solicita su presencia en su oficina a la 1 de la tarde. Es un asunto de urgencia». No hubo más explicaciones. La palabra «solicita» sonaba más como una orden real. Un escalofrío me recorrió la espalda. Él nunca me llamaba a su territorio, a su torre de poder en el corazón de Brickell, a menos que fuera para algo grave. Mi modesto apartamento de alquiler cerca del campus, lleno de libros de física y pizarras con ecuaciones, se sintió de repente como un refugio a punto de ser invadido. Sabía que lo que viniera no sería bueno. Era una sensación familiar, esa mezcla de ansiedad y resignación que me acompañaba cada vez que tenía que enfrentarme a él.
El viaje en Uber hacia su oficina fue una tortura silenciosa. Mientras el auto se deslizaba por el asfalto rodeado de los imponentes rascacielos de cristal y acero, me sentía cada vez más pequeña, más insignificante. Cada edificio llevaba el sello de hombres como mi padre, hombres que construían imperios mientras yo intentaba descifrar los secretos del universo en un laboratorio subterráneo. Vi pasar un Porsche blanco, idéntico al de mi hermano, y sentí una punzada de amargura. Era el símbolo perfecto de la brecha que nos separaba. Al entrar en el vestíbulo de su edificio, con su mármol pulido y sus techos altísimos, me sentí como una extraña, una impostora en un mundo que se suponía que también era el mío. La recepcionista me miró con una profesionalidad distante antes de anunciarme, y yo solo quería desaparecer. La oficina de mi padre ocupaba media planta del piso 45. La vista panorámica de la bahía de Biscayne era impresionante, pero yo siempre la había sentido opresiva. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y adornadas con cuadros de arte moderno que costaban más de lo que yo ganaría en 10 vidas. El aire olía a cuero, a dinero viejo y a poder. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio monumental, una pieza de madera maciza que parecía un altar. No levantó la vista de unos papeles cuando entré. Su reloj Rolex brillaba bajo la luz de la lámpara de diseño. Sobre la mesa, junto a su mano, descansaba una carpeta de cuero y una elegante pluma estilográfica. No me ofreció ni un vaso de agua. Solo me señaló la silla de enfrente con un gesto seco, como si yo fuera una empleada a punto de ser despedida. «Siéntate, Sofía», dijo finalmente, y su voz tenía el filo del acero. No hubo un «hola», ni un «¿cómo estás?». Fue directo al grano, como siempre. «He estado pensando en tu futuro». O, para ser más precisos, en tu falta de futuro. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Empezó a hablar del legado familiar, de la responsabilidad, del nombre que había que mantener. Dijo que mi camino no era compatible con la visión de la familia, que mi insistencia en ese pasatiempo era una distracción que ya no estaba dispuesto a tolerar. Lo presentó todo como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera liberándome de una carga. La humillación era tan densa que casi podía tocarla. Me sentía atrapada, sin aire, bajo el peso de su juicio implacable. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, deslizó la carpeta de cuero por la superficie pulida del escritorio hasta detenerla justo frente a mí. Junto a ella, colocó la pluma. «He hecho que mis abogados redacten un acuerdo», explicó, su tono desprovisto de toda emoción. «Es muy simple. Renuncias a cualquier derecho futuro sobre la herencia y el patrimonio familiar. A cambio, te daré un pago único de $50,000. Considéralo un fondo de arranque para que termines tu pequeño experimento. Y después, espero que uses lo que quede para encontrarte un trabajo de verdad». La frase «pequeño experimento» fue la daga final. Me estaba ofreciendo migajas de mi propia herencia para que me apartara de su vida para siempre, comprando mi silencio y mi desaparición con una cantidad que él gastaba en un fin de semana. El mundo se detuvo en ese instante. Mis ojos estaban fijos en el papel. $50,000. Ese era el precio de mi vida, de mis sueños, de mi lugar en la familia. La pluma estilográfica de mi padre, una Montblanc que costaba más que mi alquiler de un año, yacía a su lado como un arma esperando ser empuñada. El silencio en esa oficina del piso 45 era tan pesado que podía sentirlo presionando mi pecho, dificultando mi respiración. Cada tic-tac del costoso reloj en la pared sonaba como un martillo clavando el último clavo en el ataúd de mi relación con él. La frase «pequeño experimento» resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Un eco cruel que despojaba de todo valor a los años de esfuerzo, a las noches sin dormir, a la pasión que me consumía. Era la culminación de una vida de sentirme como una nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Ricardo, mi padre, finalmente rompió el silencio, aunque su voz no ofreció consuelo alguno. «Es un acuerdo justo, Sofía. Te da los medios para terminar lo que sea que estés haciendo y seguir adelante».
y nos da a nosotros, a la familia, la certeza que necesitamos. No me miró mientras hablaba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte de la bahía, como si estuviera cerrando un trato con la ciudad misma. La palabra certeza me golpeó con fuerza. La certeza de que ya no seré una vergüenza en sus cenas de gala. La certeza de que no tendrán que explicar por qué su hija prefiere los laboratorios a los salones de juntas. Estaba comprando su tranquilidad, no mi futuro. La frialdad de la transacción era lo que más dolía. No era un padre hablando con su hija. Era un director ejecutivo liquidando un activo que ya no rendía beneficios. Mi mente, en un acto de autodefensa, huyó de esa oficina de caoba y cristal. De repente, me vi a mí misma con 10 años, en el patio trasero de nuestra antigua casa. Mi madre, María, estaba a mi lado, ajustando el enfoque del viejo telescopio que me había regalado. «Nunca dejes que nadie te diga que el cielo es el límite, mi Sophie», me dijo esa noche, su voz cálida contrastando con la brisa fresca. «Hay universos enteros ahí fuera, y también dentro de tu cabeza. Prométeme que nunca dejarás de explorarlos». Sentí el fantasma de su mano en mi hombro, un ancla en medio de la tormenta. Ese telescopio, ahora guardado en mi pequeño apartamento, era más que un objeto, era un testamento. El testamento de la única persona que había visto valor en mí sin pedir un retorno de inversión. La promesa que le hice esa noche era lo único que me sostenía en ese momento. Justo cuando una lágrima amenazaba con escapar, la puerta de la oficina se abrió de golpe, sin la cortesía de un toque. Alejandro entró con la confianza de un conquistador. Llevaba un traje a medida y una sonrisa de suficiencia que conocía demasiado bien. Su mirada pasó de nuestro padre a mí, y luego a los documentos sobre la mesa. Una ceja arqueada fue todo el comentario que necesitó. «Ah, veo que estamos finalizando los trámites», dijo, su tono cargado de un regocijo apenas disimulado. Se sirvió un vaso de agua de la jarra de cristal sobre la credenza, actuando como si mi ejecución emocional fuera el entretenimiento de la tarde. Su presencia convirtió la humillación en un espectáculo. Ya no era un asunto privado entre un padre y su hija. Era una afirmación pública de mi exclusión, con mi hermano como espectador de primera fila. Verlo allí, tan complacido con mi desgracia, provocó un cambio químico dentro de mí. El dolor y la conmoción que me habían paralizado comenzaron a transformarse en una rabia fría y silenciosa. La tristeza se solidificó en algo más duro, algo parecido a la determinación. Miré a mi padre, luego a mi hermano, y por primera vez los vi con una claridad aterradora. No eran mi familia en ese momento. Eran una junta directiva que había decidido que yo era una inversión fallida y era hora de reducir las pérdidas. La dinámica de poder, que siempre me había hecho sentir pequeña e indefensa, de repente se sintió diferente. Aún era la que estaba en desventaja, pero ya no me sentía como una víctima pasiva. Una pequeña llama de desafío se encendió en mi interior, una negativa a ser borrada tan fácilmente. Mi padre debió notar mi rigidez, mi silencio prolongado, porque su tono se endureció. Lo malinterpretó como un intento de negociación. «No creas que puedes sacar más, Sofía. 50,000 es más de lo que mereces por un capricho que no ha producido nada tangible. Años de matrículas, de gastos. ¿Para qué? Para llenar tu cabeza de ecuaciones inútiles». Se inclinó sobre el escritorio, su reloj Rolex brillando como una advertencia. «Alejandro, en cambio, ha duplicado cada dólar que he invertido en él. Eso es visión. Eso es contribuir al legado. Tú solo has sido un gasto». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para recordarme mi supuesto fracaso en su mundo. Un mundo donde el valor de una persona se medía exclusivamente en cifras financieras. Alejandro, siempre dispuesto a reforzar su posición de hijo predilecto, añadió su propio veneno. «Papá tiene razón, hermanita. Mientras tú jugabas con tus tubos de ensayo, yo estaba cerrando el trato del nuevo desarrollo en Coconut Grove. Por cierto, deberías ver el nuevo Porsche que papá me regaló para celebrarlo. Es el complemento perfecto para el condominio». Sonrió, saboreando el contraste entre su vida de lujo desmedido y mi existencia de estudiante de posgrado.
La mención de su auto y su apartamento, símbolos de la aprobación paterna que a mí se me negaba, no era casual. Era una forma cruel de restregarme en la cara la enorme brecha que había entre nosotros. Una brecha que ellos mismos habían cavado, y ahora querían hacer permanente con un contrato y un cheque. Mi vista se perdió más allá de sus figuras imponentes, a través del ventanal que enmarcaba la ciudad. Los rascacielos de Brickell se alzaban como monumentos al tipo de éxito que ellos entendían. Por un instante, una ola de duda me inundó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había desperdiciado mi vida persiguiendo fantasmas en un acelerador de partículas mientras el mundo real, el mundo del poder y la influencia, me había dejado atrás? Me sentí increíblemente sola, una extraña no solo en esa habitación, sino en el mundo entero. La convicción que me había sostenido durante tantos años vaciló bajo el peso de su desprecio unificado. Quizás mi pequeño experimento era, después de todo, solo eso, pequeño e insignificante. En medio de esa espiral de duda, sentí una vibración sorda contra mi pierna. Mi teléfono, que había puesto en silencio y boca abajo en mi regazo al llegar, cobró vida por un instante. Fue un pulso breve, casi imperceptible. Lo ignoré, demasiado atrapada en la batalla que se libraba dentro de mi cabeza. Mi mano temblaba ligeramente mientras volvía a mirar el contrato. La línea para mi firma parecía un abismo. La pluma de mi padre, tan cerca, parecía un puente hacia esa rendición final. El mundo se había reducido a esa mesa de caoba, a ese papel que definía mi valor y a la elección que tenía que hacer. La vibración de mi teléfono fue un evento sin importancia en un momento monumental, o eso creía yo. La impaciencia de mi padre finalmente se desbordó. Firma de una vez. Sofía. Tengo una reunión importante en media hora. No hagas esto más difícil de lo necesario. Su tono era el de alguien que le habla a un empleado lento, no a su hija. Esa frase, no hagas esto más difícil, me sacó de mi trance. De repente, la niebla de la duda se disipó, reemplazada por una claridad gélida. Esto no era difícil para mí, era inconveniente para ellos. Querían archivarme, cerrar mi capítulo para poder continuar con sus vidas sin la molesta complicación de una hija que no encajaba en su molde. La injusticia de todo se volvió tan nítida y afilada como un trozo de vidrio roto. Mi dolor no importaba. Mis sueños no importaban. Solo su comodidad. Con una calma que me sorprendió a mí misma, extendí la mano y tomé el fajo de papeles. Mis dedos rozaron el costoso papel de lino, sintiendo el peso de las palabras que contenía. No levanté la pluma. En su lugar, comencé a leer el documento, mis ojos escaneando el lenguaje legal denso y frío. Encontré la cláusula que buscaba y la leí en voz alta. Mi voz sorprendentemente firme en el silencio de la oficina. Por la presente, renuncio a todos y cada uno de los derechos, títulos e intereses, conocidos o desconocidos, presentes o futuros, sobre el patrimonio de la familia. Hice una pausa y levanté la vista, pero no miré a mi padre. Miré directamente a los ojos de Alejandro, sosteniendo su mirada arrogante por un largo segundo antes de volver a bajar los ojos al papel. El siguiente movimiento no sería el que ellos esperaban. Mi mirada se quedó fija en Alejandro, y por primera vez no vi al hermano mayor que alguna vez admiré, sino a un extraño que disfrutaba de mi caída. El aire en la oficina se volvió denso, cargado de una tensión casi eléctrica. La sonrisa de suficiencia de mi hermano no vaciló. De hecho, pareció ensancharse, como si mi acto de leer el documento en voz alta fuera una última y patética pataleta antes de la rendición. Mi padre, por su parte, soltó un suspiro de exasperación, tamborileando con sus dedos sobre la caoba pulida. El sonido era un metrónomo que marcaba los últimos segundos de mi pertenencia a esa familia. No esperaban un debate, no esperaban resistencia. Esperaban una firma silenciosa y una salida digna, o al menos, una salida rápida. Y mi negativa a seguir su guión los estaba irritando visiblemente. En lugar de tomar la pluma, volví a bajar la vista al documento, fingiendo una concentración que ya no sentía.
Mi mente estaba en un estado de extraña calma, una especie de desapego analítico. Hay una sección aquí, la 4b, que menciona activos intangibles, dije en voz baja, sin levantar la vista. No estoy segura de entender completamente a qué se refiere. ¿Podrían aclarármelo? No me importaba la respuesta. Era una táctica de dilación, un pequeño acto de sabotaje en mi propia ejecución. Quería robarles unos minutos de su precioso tiempo, hacer que esta transacción, tan limpia y eficiente para ellos, se sintiera un poco más desordenada. Quería obligarlos a mirarme, a tratarme como una persona con preguntas, no como un problema que se resuelve con una firma. Era un poder minúsculo, pero en ese momento se sentía como todo lo que tenía en el mundo. La paciencia de mi padre se rompió. Golpeó la mesa con la palma de la mano, un sonido seco y violento que me hizo sobresaltar. «¡Basta de juegos, John Sofía!», espetó, su rostro enrojeciendo de ira. «Sabes perfectamente lo que significa. Significa tus ideas, tus teorías, tus pequeños garabatos en esas pizarras. Significa todo lo que no se puede tocar pero que, por alguna razón, crees que tiene valor. No te hagas la intelectual ahora. Esto no es tu laboratorio. Es el mundo real. Firma el maldito papel de una vez». Su desprecio era tan absoluto que casi resultaba admirable en su pureza. Redujo toda mi carrera, toda mi pasión, a pequeños garabatos, una vez más, asegurándose de que entendiera mi lugar en su jerarquía de valores. Era un ataque directo a la esencia de quién era yo. Alejandro se acercó, rodeando el escritorio hasta quedar a mi lado. Se inclinó, invadiendo mi espacio personal, y su costosa colonia llenó el aire. Con un dedo, golpeó suavemente la línea punteada al final del documento. «Papá tiene razón, hermanita», dijo con una voz falsamente conciliadora que era más insultante que los gritos de mi padre. «No compliques las cosas. Piensa en esto como tu graduación. Te damos un pequeño fondo y te liberamos para que persigas tus hobbies. Es un buen trato, mejor que el que reciben la mayoría de los soñadores». Su condescendencia era asfixiante. Me trataba como a una niña tonta que no entendía lo que era bueno para ella, mientras él, el hombre de negocios exitoso, me guiaba amablemente hacia la salida. La humillación se sentía física, como una mano presionando mi garganta. Justo en ese momento, sentí otra vibración en mi regazo, más insistente esta vez. Por un instante, la pantalla de mi teléfono se iluminó. No pude leer el mensaje, pero de reojo capté un logo y unas siglas que me resultaron vagamente familiares. USPTO, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Mi corazón dio un vuelco. Había presentado la solicitud para mi algoritmo de corrección de errores cuánticos hacía meses. Un proceso largo y costoso que había pagado con mis propios ahorros. Era una posibilidad remota. Un tiro al aire. La mayoría de las patentes académicas se quedan en el limbo durante años. La notificación desapareció tan rápido como había llegado, pero esas 4 letras se quedaron grabadas en mi retina. Una anomalía en medio del caos, una pregunta sin respuesta. Mi momentánea distracción no pasó desapercibida. «¿Ves? Ni siquiera puedes prestar atención», se burló mi padre, malinterpretando mi mirada perdida como una señal de que finalmente me estaba rindiendo. «Tu cabeza siempre está en las nubes. Esto es lo mejor para todos, Sofía. Te estamos haciendo un favor. Firma el acuerdo y vete a casa a jugar con tus telescopios y tus ecuaciones. El mundo de los negocios es para gente con los pies en la tierra». Sus palabras, diseñadas para herirme, tuvieron el efecto contrario. La mención de mis ecuaciones y mi telescopio me recordó por qué estaba allí. Me recordó la promesa que le hice a mi madre. La notificación en mi teléfono, fuera lo que fuera, se sintió como una señal, un susurro de ese otro mundo, mi mundo, que se negaba a ser silenciado. Una idea desesperada y audaz se formó en mi mente. Necesitaba ver ese mensaje. Necesitaba un pretexto, un momento fuera de su escrutinio directo. Dejé que mis hombros se hundieran y me llevé una mano a la frente, adoptando la pose de una persona abrumada. «Tienen razón.
susurré, mi voz temblorosa a propósito. Es demasiado. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? Solo necesito un segundo. Fue una actuación digna de un premio. Jugué con su percepción de mí como la hija débil y emocional, la que no podía soportar la presión del mundo real. Les di exactamente la imagen que esperaban ver, la de la mujer a punto de quebrarse, para poder ejecutar mi siguiente movimiento sin levantar sospechas. Alejandro soltó una risita de desdén, pero mi padre, ansioso por terminar el asunto, hizo un gesto impaciente hacia la credenza de caoba al otro lado de la habitación. No tenemos todo el día. Sírvetelo tú misma, pero date prisa. Fue la apertura que necesitaba. Me levanté lentamente, mis piernas sintiéndose inestables, y caminé hacia la jarra de cristal. Cada paso se sentía calculado. El sonido de mis tacones sobre el mármol era lo único que rompía el silencio. Al darles la espalda, mi cuerpo creó un escudo visual. Con manos temblorosas, no por el miedo sino por la adrenalina, saqué discretamente el teléfono de mi bolsillo. Usando el reflejo de la jarra de agua, me aseguré de que no estuvieran mirándome directamente antes de encender la pantalla. El correo electrónico estaba en la parte superior de mis notificaciones. El remitente, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El asunto. Aviso de concesión de patente y comunicación de interés comercial. Mi respiración se atascó en mi garganta. Abrí el mensaje. Mis ojos volaron sobre el lenguaje técnico hasta que encontraron las palabras clave. Algoritmo. Aprobado. Potencial comercial significativo. Y luego, una frase que hizo que el mundo se detuviera. Hemos sido contactados por múltiples firmas de capital de riesgo tecnológico. Las ofertas preliminares de licencia exclusiva comienzan en $10 millones. Ken. 10 millones. La cifra flotaba frente a mis ojos. Irreal, absurda. El vaso de agua en mi mano tembló, y unas gotas frías cayeron sobre mi piel. La única sensación que me anclaba a la realidad. Un torbellino de emociones me golpeó. Incredulidad, euforia, una ira helada y una claridad absoluta. Me quedé inmóvil por un segundo, procesando la magnitud de lo que acababa de leer. $10 millones. Y eso era solo el principio. Mi pequeño experimento, mis garabatos inútiles, valían 200 veces más que el precio que mi padre le había puesto a mi alma. Con una calma que no sabía que poseía, apagué la pantalla del teléfono y lo guardé. Me serví el agua, mis movimientos ahora fluidos y deliberados. Me di la vuelta lentamente. La expresión de mi rostro debía haber cambiado, porque vi un destello de confusión en los ojos de Alejandro. Ya no era la víctima acorralada. Era alguien que acababa de descubrir que tenía en sus manos un poder que ellos ni siquiera podían concebir. Volví al escritorio, y el juego había cambiado para siempre. Caminé de regreso al escritorio con el vaso de agua en la mano, y cada paso se sintió diferente. Ya no era la marcha de una condenada hacia el patíbulo, sino el avance calculado de una jugadora que acababa de ver las cartas de su oponente y sabía que tenía la mano ganadora. El agua fría en el vaso era un ancla, un punto de enfoque en medio del huracán de emociones que rugía dentro de mí. Colocándolo sobre la mesa, el sonido del cristal contra la caoba fue deliberadamente firme, un pequeño punto final a la persona que había sido al entrar en esa oficina. Levanté la vista y los miré. La confusión en sus rostros era palpable. Esperaban ver lágrimas, súplicas o una resignación rota. No esperaban ver esta calma, esta quietud casi depredadora. Mi silencio era ahora un arma, no una debilidad. Mi padre, impaciente como siempre, fue el primero en reaccionar a mi nuevo aplomo. ¿Y bien? ¿Ya terminaste con el drama? Firma los papeles, Sofía. Mi tiempo es dinero, algo que tú todavía no pareces entender. Su voz goteaba desdén, pero había una nueva nota de incertidumbre en ella. No entendía mi cambio de actitud y eso lo desestabilizaba. Alejandro, por su parte, entrecerró los ojos, su sonrisa arrogante vacilando por primera vez. Me estudiaba como si intentara resolver una ecuación que se había vuelto repentinamente compleja.
La dinámica de poder en la habitación había cambiado, y aunque ellos aún no sabían por qué, podían sentir la alteración sísmica. Ya no era su presa acorralada. Me había convertido en una variable desconocida en su mundo perfectamente controlado. En lugar de sentarme o tomar la pluma, hice algo que no esperaban. Con un movimiento lento y meditado, deslicé el vaso de agua, dejando un rastro de condensación sobre la madera pulida, hasta colocarlo directamente encima de los documentos, justo sobre la línea de la firma. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero el mensaje fue claro. Un acto de profanación sobre su altar de negocios. El papel se arrugó ligeramente por la humedad, y vi a mi padre crisparse como si le hubiera arañado la pintura de su auto de lujo. No dije una palabra. Simplemente dejé que el gesto hablara por mí. Estaba reclamando el control del ritmo, del espacio, de la narrativa. Les estaba demostrando que el guión que habían escrito para mí ya no estaba en juego. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó Ricardo, su voz baja y amenazante. Se puso de pie a medias, apoyando los nudillos en el escritorio, su cuerpo inclinado hacia adelante en una postura de agresión. «Quita eso de ahí. ¿Has perdido la cabeza? ¿Crees que esto es un juego?» Su ira era una ola que se estrellaba contra la roca de mi nueva serenidad. Ya no me intimidaba. Su furia, que antes me habría hecho encogerme, ahora me parecía casi patética. Era la reacción de un tirano que se da cuenta de que sus súbditos ya no le temen. Vi el pánico debajo de su rabia, el pánico de perder el control, el único idioma que realmente entendía. Era fascinante y aterrador verlo tan expuesto, tan vulnerable en su propio santuario de poder. Alejandro, intentando recuperar la compostura y su papel de hermano superior, rodeó el escritorio y tomó la pluma Montblanc. Me la ofreció, sosteniéndola entre sus dedos como si fuera un cetro. «Vamos, Sophie, se acabó la broma», dijo, su tono intentando ser ligero pero traicionando la tensión subyacente. «Firma y terminemos con esto. Papá y yo tenemos cosas importantes que hacer. Te compraremos un helado en el camino de salida. ¿Qué te parece?» La condescendencia era tan espesa que casi podía saborearla. El intento de tratarme como a una niña caprichosa fue el último empujón que necesitaba. Miré la pluma, el símbolo del poder de mi padre, el instrumento de mi rendición, y sentí una oleada de fuerza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. Mi mente se aclaró por completo. El plan, que había sido una idea nebulosa y desesperada, se cristalizó en un camino claro y definido. No se trataba de venganza. No se trataba de restregarles el dinero en la cara. Se trataba de algo mucho más fundamental. Se trataba de reclamar mi valor, de demostrarles, y a mí misma, que mis garabatos inútiles tenían un peso en el mundo, un peso que ellos nunca podrían comprender, porque no se podía colgar en una pared ni estacionar en un garaje. El recuerdo de mi madre ajustando el viejo telescopio volvió a mí, pero esta vez no con tristeza, sino con una feroz gratitud. Ella me había dado las estrellas, y ellos querían que me conformara con el polvo bajo sus pies. No iba a suceder. Con la mirada fija en mi padre, ignorando por completo a mi hermano y la pluma que me ofrecía, hice una pregunta. Mi voz salió tranquila, pero cortante como un bisturí. «Dime una cosa, papá», empecé, y ambos se quedaron en silencio, sorprendidos por mi tono. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el valor real de algo? No el precio, no lo que alguien está dispuesto a pagar por ello en una subasta, sino su valor intrínseco, el valor de una idea que podría cambiar el mundo. Estaba usando su propio lenguaje, el de los activos y las valoraciones, pero aplicándolo a un concepto que estaba más allá de su comprensión. Quería llevarlos a mi terreno de juego, aunque fuera por un instante, antes de dar el golpe final. Ricardo soltó una carcajada seca, sin humor. La pregunta lo había descolocado, pero rápidamente recurrió a su arma preferida, el desprecio. «Valor. ¿Tú me hablas a mí de valor? El valor es lo que genera ganancias, Sofía. Es un retorno de la inversión. Es el legado que construí con mis propias manos». Se inclinó sobre el escritorio,
su rostro a centímetros del mío, su voz un siseo venenoso. Tus ideas, tus teorías, son humo. No valen nada. Tu pequeño experimento no vale absolutamente nada. Ahí estaba. La frase. La culminación de toda una vida de menosprecio, pronunciada con una convicción absoluta en el momento de mi supuesta derrota. Fue la señal que estaba esperando. El momento perfecto que él mismo, en su arrogancia, me había regalado. No respondí a su insulto. No había necesidad. En su lugar, con una calma que parecía venir de otra parte, metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué mi teléfono. El movimiento fue tan inesperado que ambos se quedaron paralizados, observándome como si hubiera sacado un arma. El teléfono, el objeto que había sido un pulso ignorado en mi regazo, era ahora el centro de atención del universo. Era un simple rectángulo de vidrio y metal, pero en ese instante, contenía más poder que todo el mármol, la caoba y el dinero que llenaban esa ostentosa oficina. El Rolex en la muñeca de mi padre pareció perder su brillo. El Porsche de mi hermano, de repente, se sintió como un juguete. Coloqué el teléfono sobre la mesa, justo al lado del vaso de agua que descansaba sobre los papeles. La pantalla permaneció oscura. El silencio era total, denso, cargado de una anticipación insoportable. Levanté la vista del teléfono y miré directamente a mi padre, sosteniendo su mirada furiosa con una serenidad inquebrantable. Dejé que el momento se estirara, que la tensión alcanzara su punto máximo. Luego, con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó en la oficina como un trueno, pronuncié las palabras que cambiarían todo para siempre. Hablando de esa firma, dije, haciendo una pausa deliberada, mientras mi dedo se cernía sobre el botón para encender la pantalla. Creo que vamos a necesitar renegociar los términos. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que pareció absorber todo el sonido de la ciudad. La expresión de mi padre pasó de la ira a una incredulidad casi cómica. Me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena. Alejandro soltó una risa nerviosa y forzada, un sonido hueco que no encajaba en la opulencia de la oficina. «Renegociar», repitió, saboreando la palabra como si fuera un chiste de mal gusto. «¿Y con qué vas a negociar tú, Sofía? ¿Con tus ecuaciones? ¿Con las estrellas que ves en tu telescopio? Por favor, no seas ridícula. Has perdido la cabeza». Para ellos, mi desafío no era una muestra de fuerza, sino la prueba definitiva de mi desconexión con la realidad, el último delirio de una soñadora a punto de ser desalojada de su fantasía. Su arrogancia era tan profunda que eran incapaces de concebir un escenario en el que yo pudiera tener algún tipo de poder. Intentando reafirmar su dominio, Alejandro se movió para tomar mi teléfono de la mesa, como si fuera a confiscar el juguete de un niño. «Ya basta de tonterías», dijo con un tono paternalista. Pero mis reflejos, agudizados por años de trabajo meticuloso en el laboratorio, fueron más rápidos. Mi mano cubrió el teléfono con una firmeza que lo sorprendió, deteniendo su avance en seco. Nuestros ojos se encontraron sobre el dispositivo, y por primera vez, vio en los míos algo que no era miedo ni tristeza. Vio acero. El ambiente cambió instantáneamente. La farsa había terminado. Esto ya no era una humillación unilateral. Se había convertido en una confrontación. El leve temblor en su mano al retirarla fue mi primera pequeña victoria del día. Una señal de que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, aunque aún no supieran por qué. Con una calma deliberada, encendí la pantalla. La luz brillante del correo electrónico de la USPTO iluminó mi mano y se reflejó en sus rostros atónitos. Sin decir una palabra, deslicé el teléfono por la superficie pulida de la caoba, enviándolo en un viaje silencioso a través del vasto escritorio, hasta que se detuvo justo frente a mi padre. El rectángulo de luz se destacaba contra la madera oscura, un portal a un universo que él no entendía, y cuyo valor había despreciado tan categóricamente. Se quedó mirando el dispositivo como si fuera una serpiente. El contraste era perfecto. La tecnología del futuro, mi futuro, invadiendo su anticuado santuario de poder y dinero viejo. El juego había cambiado de tablero.
y ahora se jugaba con mis reglas, en mi idioma. Ricardo se inclinó hacia adelante, su escepticismo luchando contra una incipiente curiosidad. Entrecerró los ojos para leer el texto en la pequeña pantalla. Vi el momento exacto en que sus ojos procesaron las palabras Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, y luego, aviso de concesión. Su ceño se frunció en confusión. Luego, su mirada bajó por el cuerpo del correo, y su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable, se convirtió en un lienzo de emociones en conflicto. La incredulidad dio paso a un desconcierto palpable, y finalmente, a una sombra de pánico que se instaló en el fondo de sus ojos. El sonido del tic-tac de su Rolex, ese símbolo de su tiempo invaluable, de repente sonaba errático y débil, como un corazón que empieza a fallar. El poder se estaba desvaneciendo de su muñeca y materializándose en la pantalla frente a él. Alejandro, incapaz de soportar el suspenso y la repentina vulnerabilidad de su padre, se acercó por detrás de la silla y miró por encima de su hombro. Su arrogancia le impedía entender lo que estaba pasando. ¿Qué es? ¿Una carta de aceptación de alguna revista de nerds? Pero entonces sus ojos encontraron la cifra. $10 millones. La frase «ofertas preliminares» a su lado. El aire salió de sus pulmones en un silbido audible, un sonido de pura conmoción que desinfló por completo su ego. Se enderezó bruscamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mirada saltó del teléfono a mi rostro, una y otra vez, buscando una explicación, una trampa, cualquier cosa que tuviera más sentido que la verdad que tenía delante. La máscara de hijo pródigo se había hecho añicos, revelando al niño asustado que había debajo. «Esto es un montaje», susurró mi padre. Su voz ronca, apenas reconocible, se aferró a la negación como un hombre que se ahoga a un trozo de madera. «Has falsificado esto. Siempre fuiste buena con las computadoras. ¿Es este tu último truco desesperado, Sofía? ¿Crear un correo falso para intentar impresionarme?» Se esforzaba por encajar esta nueva información en su vieja narrativa, la de mi fracaso y su superioridad. Su mente, tan brillante para los negocios inmobiliarios y las adquisiciones hostiles, no podía procesar una victoria que no entendía, un valor que no podía medir en metros cuadrados o tasas de interés. Acusarme de fraude era su única defensa, su último intento de mantener en pie las paredes de su mundo, que comenzaban a desmoronarse a su alrededor. Sin responder a su acusación, recuperé mi teléfono con un movimiento suave. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla con una eficiencia tranquila, abriendo un navegador y escribiendo una dirección web de memoria. En segundos, la página oficial de la base de datos pública de la USPTO estaba cargada. Allí, en blanco y negro, bajo el sello del gobierno de los Estados Unidos, estaba mi nombre, el título de mi algoritmo y el número de patente oficial, con el estado claramente marcado como concedida. Giré el teléfono hacia ellos una vez más. Los registros públicos son más difíciles de falsificar. «Papá», dije, mi voz tranquila, pero con un filo cortante. «Tú, un hombre de contratos y escrituras, deberías saber que la documentación oficial lo es todo. Y esto, a diferencia de tus opiniones, es un hecho verificable. Ese fue el golpe de gracia, la prueba irrefutable. El silencio que cayó sobre la oficina fue diferente esta vez. No estaba lleno de tensión, sino de vacío. Era el sonido del poder evaporándose. Ricardo se desplomó en su silla de cuero, que soltó un suspiro como si compartiera su derrota. De repente, parecía más viejo, más pequeño, un rey destronado en su propia sala del trono. Las líneas de su rostro se profundizaron, y la mirada en sus ojos era la de un hombre que acaba de ver el mapa de su mundo incendiarse. Alejandro, por su parte, retrocedió un paso, tropezando ligeramente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de nerviosismo que nunca le había visto hacer. El lujoso traje a medida parecía ahora un disfraz que le quedaba grande. Estaban perdidos, a la deriva en una nueva realidad que yo había creado, con una calma que sentía como si viniera de fuera de mí. Extendí la mano y tomé los documentos legales que seguían debajo del vaso de agua. El papel estaba húmedo y frío al tacto.
ligeramente ondulado por la condensación, una metáfora perfecta de su plan ahora arruinado. Sostuve las páginas en mi mano, el símbolo de mi exclusión, el precio de mi silencio. Levanté la vista y los miré a ambos, a mi padre hundido en su silla, y a mi hermano de pie como una estatua rota. Dejé que mis ojos se detuvieran en la pluma Montblanc que yacía sobre la mesa, el arma que habían querido que usara contra mí misma, el recuerdo de todas las humillaciones, de cada comentario despectivo, de cada celebración de Alejandro a mis expensas, se arremolinó en mi mente, no como dolor, sino como combustible. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, comencé a rasgar el contrato por la mitad. El sonido del papel grueso partiéndose fue brutalmente fuerte en la quietud de la oficina, una declaración de guerra y de independencia. No me detuve. Rasgué las dos mitades en 4 y luego en 8, mis manos moviéndose con una precisión metódica. No había ira en mis movimientos, solo una finalidad absoluta. Continué hasta que el acuerdo que definía mi valor en $50,000 no fue más que un montón de confeti inútil en mis manos. Abrí las palmas y dejé que los pedazos cayeran sobre el escritorio de caoba. Una nevada de liberación que cubrió su mundo de orden y control con el caos de mi libertad recién descubierta. Los fragmentos se posaron sobre su pluma, enterrando el símbolo de su poder bajo los restos de su tiranía. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, mi espalda recta, mis pasos firmes. No había nada más que decir. Mis acciones habían sido mi discurso final. Cuando mi mano estaba en el pomo, la voz de mi padre me detuvo. Era un sonido que nunca había oído antes. Desesperado, quebrado. «Sofía, espera», suplicó. «Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Al fin y al cabo, somos una familia». La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Me detuve, pero no me giré para mirarlo. No necesitaba ver su rostro para saber que no había un verdadero arrepentimiento. Solo el pánico de un inversor que se da cuenta de que ha descartado el activo más valioso de su cartera. «Tú mismo lo dijiste, papá», respondí, mi voz clara y sin temblor, dirigida a la puerta frente a mí. «Este es el mundo real, y la familia es un activo intangible. Parece que tu valoración estaba equivocada». Abrí la puerta y salí, cerrándola suavemente detrás de mí, dejándolos solos en el silencio de su oficina y en las ruinas de su imperio. Al salir de esa oficina, el aire acondicionado del pasillo se sintió helado contra mi piel, pero por dentro ardía una calma feroz. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, un clic que selló el final de una era de mi vida. Mientras esperaba el elevador, no sentí ni tristeza ni euforia, solo un profundo y absoluto alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. En la cabina de cristal, mientras descendía los 45 pisos, vi la ciudad de Miami extenderse bajo mis pies. Antes, esos rascacielos me hacían sentir pequeña, insignificante. Ahora, solo veía un paisaje, un telón de fondo para la nueva vida que estaba a punto de construir. Ya no eran los monumentos de mi padre, eran solo edificios. Por primera vez, sentí que el horizonte era mío, no de él. Para cuando llegué a la calle, mi teléfono ya estaba vibrando sin parar. Primero fue un mensaje de Alejandro. ¿Qué demonios fue eso? Papá está furioso. Vuelve ahora mismo y discúlpate. Lo borré sin responder. Luego, una llamada de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Otra y otra. Su insistencia era casi maníaca. Los mensajes de voz que siguieron eran una mezcla surrealista de amenazas, órdenes y finalmente un tono casi suplicante que nunca le había oído. «Sofía, tenemos que hablar de negocios», decía uno. «Tu idea tiene potencial. Podemos asociarnos». La transformación fue tan rápida y tan transparente que me dio lástima. No era un padre buscando a su hija. Era un tiburón que acababa de oler sangre en el agua y se daba cuenta de que era la de su propia cría. Bloqueé su número, y luego el de mi hermano. El silencio que siguió fue la música más dulce que había escuchado en años. La semana siguiente fue un torbellino. Me reuní con los abogados de patentes que me habían contactado.
Su oficina, irónicamente, estaba en un edificio de Brickell aún más alto que el de mi padre. Pero esta vez, cuando entré, no me sentí como una impostora. Los socios del bufete me trataron no como la hija de Ricardo, sino como la doctora Sofía Rojas, la inventora de una tecnología revolucionaria. Me explicaron los términos, el interés de las firmas de capital de riesgo, las proyecciones de valoración. Hablaban de cifras que mi cerebro apenas podía procesar, usando un lenguaje de inversión que, de repente, ya no me resultaba ajeno ni intimidante. Estaba sentada en una mesa de caoba muy parecida a la de mi padre, pero en esta, yo era la que tenía todo el poder. El primer acuerdo de licencia se cerró un mes después. Recuerdo el momento exacto en que vi la notificación del banco en mi teléfono. No eran los 10 millones de la oferta inicial. Después de una guerra de ofertas, la cifra era considerablemente mayor. Durante un largo rato, me quedé mirando los números en la pantalla de mi pequeño apartamento, rodeada de mis libros de física y mis pizarras llenas de ecuaciones. Lloré, no de alegría por el dinero, sino de gratitud por esa niña de 10 años que se enamoró de las estrellas a través de un viejo telescopio. Lloré por mi madre, que no estaba allí para verlo. Y lloré por la libertad que esa cifra representaba. La libertad de no tener que demostrarle mi valor a nadie nunca más. Pagué mis deudas estudiantiles con un solo clic y empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Ricardo no se rindió fácilmente. Una tarde, apareció sin previo aviso en mi antiguo complejo de apartamentos. El portero me llamó, su voz nerviosa. Señorita Rojas, su padre está aquí. Insiste en verla. A través de la cámara de seguridad, lo vi de pie en el vestíbulo, luciendo fuera de lugar y extrañamente disminuido sin su escritorio y su vista panorámica. Se veía impaciente, frustrado. Le pedí al portero que le dijera que yo ya no vivía allí. No sentí nada al verlo, ni rabia ni compasión. Era simplemente un hombre con el que solía tener una relación. Su estatus final para mí era el de un mal negocio del que finalmente me había deshecho. Nunca más intentó contactarme en persona después de esa humillación. Alejandro lo intentó de una manera diferente, más rastrera. Me envió un largo correo electrónico lleno de nostalgia fabricada y falsos remordimientos. Hablaba de nuestra infancia, de cómo siempre había sabido que yo era la inteligente, y de cómo, papá, a veces puede ser difícil. Terminó el correo sugiriendo que nos viéramos para reconectar como hermanos, y casi como una ocurrencia tardía, mencionó que tenía algunas ideas de inversión brillantes para mi nuevo capital. Leí el correo entero con una sensación de desapego clínico. Era como observar un espécimen bajo un microscopio. No había un ápice de sinceridad en sus palabras, solo el oportunismo de siempre. Lo marqué como spam y vacié la carpeta. Nuestra relación, o lo que quedaba de ella, había terminado. Para mí, él ya no existía. Con mis recursos recién adquiridos, hice lo que siempre había soñado. Compré un edificio de poca altura en el distrito de Wynwood, lejos de los rascacielos corporativos de Brickell, y lo convertí en un laboratorio de investigación de última generación. Contraté a los mejores físicos jóvenes que pude encontrar, muchos de ellos compañeros de la universidad, que luchaban con las mismas dificultades que yo había enfrentado. El espacio era abierto, lleno de luz natural, con paredes de cristal y pizarras blancas que iban del suelo al techo. No había caoba oscura ni cuero opresivo. Era un lugar para la colaboración y la creatividad, un santuario para las ideas, sin importar cuán inútiles pudieran parecer al principio. En la entrada principal, en lugar de un logotipo corporativo llamativo, instalé una simple placa de bronce pulido. No llevaba mi nombre, llevaba el suyo. Instituto de Investigación Cuántica María. Fue mi forma de cerrar el círculo. El viejo telescopio que me regaló estaba ahora en mi nueva oficina, no como una reliquia del pasado, sino como una brújula que apuntaba hacia el futuro. Cada vez que entro al edificio, veo su nombre y recuerdo su promesa, que hay universos enteros esperando ser descubiertos. Ella fue la única inversora que realmente importó, y su fe en mí fue el capital inicial que lo hizo todo posible. Este laboratorio no era solo mi legado,
era la continuación del suyo. Hoy, mi vida es tranquila. El trabajo en el instituto es desafiante y gratificante. A veces, por la noche, subo a la azotea, donde he instalado un observatorio mucho más potente que mi viejo telescopio. Miro las mismas estrellas que mi madre me enseñó a amar, pero ya no las veo como un escape. Las veo como un destino. No sé nada de mi padre ni de mi hermano, y no me interesa saberlo. Su mundo de yates y condominios de lujo sigue girando sin mí, y el mío, un universo de partículas y posibilidades, gira sin ellos. No obtuve venganza, obtuve algo mucho mejor, obtuve la paz. Y me di cuenta de que el verdadero valor nunca estuvo en una patente millonaria, sino en tener el coraje de perseguir un pequeño experimento hasta el final, en mis propios términos. Así que, al final, esta historia nunca fue realmente sobre una patente millonaria o sobre humillar a quienes me humillaron. Si se quedan con algo de lo que he compartido, que sea esto. El momento más importante de mi vida no fue cuando leí esa cifra en mi teléfono. Fue el segundo antes, cuando, sin saber que la ayuda venía en camino, decidí que ya era suficiente. Fue cuando encontré la fuerza para defender mi valor, incluso cuando creía que no tenía nada más que mi convicción. El dinero no me salvó. Me salvó a mí misma. La validación externa, ya sea en forma de un contrato millonario o de la aprobación de tu familia, es solo un eco. La voz que realmente importa es la que te susurra en tus momentos más oscuros que sigas adelante, que lo que haces tiene un propósito, aunque nadie más pueda verlo. Mi padre y mi hermano vivían en un mundo donde el valor se mide en metros cuadrados, en caballos de fuerza, en el brillo de un reloj. Su universo era increíblemente pequeño, confinado a las paredes de caoba de esa oficina. Mi universo, el que ellos despreciaban, era infinito. Contenía galaxias, nebulosas y la belleza de las ecuaciones que describen la existencia misma. Me enseñaron, sin querer, la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no es tener cosas que los demás codician, sino construir un mundo interior tan vasto y tan fuerte que ninguna tormenta externa pueda derrumbarlo. Mi laboratorio, lleno de luz y de mentes brillantes, es la prueba física de ese principio. Es un lugar donde el valor no se negocia. Se crea cada día a partir de la curiosidad y la pasión. Ese pequeño experimento que tanto despreciaron era mi vida entera. Era cada noche que pasé estudiando, cada sacrificio que hice, cada momento de duda que superé. Era el legado de mi madre, la promesa que le hice bajo un cielo estrellado. Cuando mi padre dijo que no valía nada, no solo insultaba mi trabajo, estaba intentando borrar la única herencia que realmente me importaba. Pero un sueño no puede ser destruido por alguien que es incapaz de soñar. Un universo no puede ser medido por alguien que solo sabe contar dinero. Mi victoria no fue demostrar que mi experimento valía millones. Fue demostrar que su definición de valor era la que no valía absolutamente nada. El poder no es el dinero en tu cuenta bancaria. El verdadero poder es la capacidad de alejarte de una mesa donde ya no se respeta lo que eres. Es la calma de saber que tu paz interior no está en venta, a ningún precio. Durante años, busqué su aprobación, creyendo que la necesitaba para sentirme completa. Pero en esa oficina, me di cuenta de que estaba intentando encajar en una caja que era demasiado pequeña para mí. La libertad que sentí al cerrar esa puerta detrás de mí fue más valiosa que cualquier cheque. Fue la libertad de no tener que justificar más mi existencia, de no tener que traducir mis pasiones a un idioma que ellos pudieran entender. Fue, simplemente, la libertad de ser. Y quiero hablarte a ti, que me estás escuchando ahora. A ti, que tienes un pequeño experimento, guardado en un cajón, en tu garaje, en el fondo de tu corazón. Puede que sea un poema, una idea de negocio, una canción, un jardín. Puede que el mundo, o incluso las personas que más amas, te digan que es una pérdida de tiempo, que no vale nada. No les creas. Protege esa chispa con todo lo que tienes. Aliméntala en secreto si es necesario.
Porque esa pequeña cosa que es solo tuya, esa pasión que te hace sentir vivo, es la fuente de tu verdadero poder. Es tu universo personal, y nadie tiene derecho a ponerle un precio o a decirte que es demasiado pequeño. Hoy, cuando miro las estrellas desde el observatorio que construí, no pienso en mi padre ni en mi hermano. Pienso en mi madre y en todas las personas que, como ella, tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente. Pienso en la increíble resiliencia del espíritu humano. Mi historia terminó con un final feliz, pero no por el dinero. Terminó feliz porque elegí mi propio valor por encima de la herencia tóxica que me ofrecían. Elegí las estrellas por encima del oro. Y esa es una elección que todos podemos hacer, en nuestras propias vidas, todos los días. La verdadera independencia es financiera, sí, pero sobre todo es emocional. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que tenías que luchar por tu propio valor contra viento y marea, entonces tu lugar está aquí. Antes de irte, suscríbete al canal y únete a esta comunidad que estamos construyendo. Hay miles de historias como la mía, de personas que convirtieron su pasión en su poder, esperando ser contadas. Y juntas, podemos recordarnos mutuamente que ningún sueño, ningún pequeño experimento, es insignificante. Créeme, el próximo relato podría ser el que te dé la fuerza que necesitas para dar tu propio salto de fe.